Hola, ¿cómo están? Mucho tiempo que no pasaba por estos lados. Estuvimos con algunas complicaciones de salud, pero ya 100% operativos. Nos encontramos aquí con todas las ganas y con todas las intenciones de siempre apoyarlos con conocimientos, con casos que a nosotros nos ha pasado y compartir todas estas experiencias y obviamente entregarles la mayor cantidad de información posible. Uno de los temas que me costó muchísimo dar el paso para hablar respecto a ello son los gastos fantasmas, porque aquí lamentablemente es muy probable que mucha gente reclame, mucha gente del rubro va a reclamar al respecto porque vamos a sacar la venda de los ojos respecto a estos famosos gastos que en realidad no existen. Hace algún tiempo, una agencia de aduana llama a uno de nuestros clientes, esto es una anécdota real, y le dice que tiene que pagar 1.000.000 de pesos por concepto de garantización por contenedor. En esa carga, en esa reserva venían 2 unidades, por lo tanto eran 2.000.000 de pesos. Esa garantización se tenía que pagar directamente a agencia de aduana, no había ningún tipo de respaldo de documentos ni nada, y el retorno de los fondos era cuando se suponía que la línea devolvía los fondos. Pero para efectos de pago no había en efecto ningún tipo de documento que transparentara el proceso. Claramente el cliente me llama enfurecido, preguntándome por qué habíamos elegido una naviera que hiciera ese tipo de gestión, y me hablaba en todo minuto el cliente de una garantización que por supuesto existe, pero la garantización de contenedores que ustedes han visto que poco a poco ha ido bajando y que de hecho va a ser tema de un siguiente podcast, porque en realidad también hay una negligencia bastante grande a nivel latinoamericano con Chile ahí. Bueno, finalmente, en vista de que esta situación se escapaba de las manos de todos, yo le pedí al cliente que no transfiriera los fondos y me comunicó con la línea, y la línea me dice, bueno, dame nombre y apellido de la persona en puerto que te está cobrando eso, porque nosotros no lo cobramos. Pido obviamente la misma información y no nos llega nada. Como sorpresa, respuesta de después de 3 horas de buscar quién era la persona que estaba pidiendo en puerto estos fondos, agencia aduana me dice, no, mira, finalmente esto quedó resuelto, no te preocupes, pero ¿qué nos demuestra esto? Que muchas veces, y esto debe ser un proceso de no acabar, cuando, y esto es para todo el mercado, hoy en día los clientes y también los proveedores tienen acceso a todo. Todos tenemos acceso a redes sociales, tenemos acceso a estos podcasts que nos abren los ojos, ¿cierto? Pero además también tenemos acceso a mucha información, entonces querer vender algo que no existe es tremendamente negligente, ¿cierto? Y es tremendamente imprudente, porque finalmente lo que generamos son clientes más pobres, porque claramente tienen que desembolsar plata que no hay. Y además son clientes totalmente ciegos, que en algún minuto, cuando se den cuenta de la situación, van a decir, hey, yo fui parte de esto y yo no sabía que era una negligencia. Sí, efectivamente, la garantización de Demurrats toca nuestro primer punto dentro de esta conversación. No existe. En algún minuto, en pandemia, para ciertos shippers que tenían un historial bastante interesante respecto a los demurrats, recuerden que el demurrats, como la palabra lo dice, es la demora, pero es la multa por devolver la unidad tarde. En algún minuto existía, entiendo que era One, una de las compañías que manejaba este concepto, se sumaron un par y luego eso fue no multado, pero sí sancionado y se tuvo que sacar. Claramente muchas entidades, probablemente no solo esta agencia aduana, que por supuesto por respeto a todo no vamos a dar su nombre, se toman de estas acciones que son negligentes porque en el fondo es liquidez rápida y pura, ¿cierto? No vuelvan a caer en los famosos garantizaciones de Demurrats, muchachos, no existe. Y no hay forma
en toda la logística de que tú pagues algo y no existe un documento de por medio que avale que ese pago ha sido recibido. Sumamente importante, y con esto quiero recordarles que cada vez que ustedes hagan un pago a agencias de aduana, principalmente que son las empresas que tienen mayor cantidad de flujos respecto a las importaciones, recuerden pedir su cierre o liquidación de cuenta, operación cerrada, operación pagada, pero es sumamente importante que esto sea constante y rápido. Luego vamos al manipuleo y handling al mismo tiempo, y aquí voy a ir a otra anécdota. Nos llega un cliente como un freehand. Freehand son estas cargas que son cerradas afuera. Y una importación, cláusula CIF, el seguro nunca nos llegó, otro punto importante. Traten, si van a cerrar CIF o CFE, traten de no cerrar CIF, ese es el primer elemento. Si eres importador, no te lo recomiendo en lo absoluto. Pero además tienes que considerar que al minuto en que tú cierras un CFR, por ejemplo, un flete, un costo y flete, probablemente vas a pagar un flete internacional tremendamente bajo, pero el gasto local acá, te lo encargo. O sea, paga el profit con creces de tu agente en origen y de la gente acá en Chile. Así que no te lo recomiendo en lo absoluto. Pero nos encontramos en esta historia, en esta anécdota de un cliente nuestro que tuvo que cerrar por necesidad como cláusula CIF, el seguro no llegó, tuvimos que trabajar con un seguro teórico porque yo no quería que el cliente tomara una vez más otro seguro. Y me llega la factura del envío UCC y la carga que era de 2 metros cúbicos pagó un gasto local total como de 1.300.000, 1.400.000 más o menos. Cuando voy revisando el detalle, y aquí voy a aprovechar de tocar otros dos tópicos, te cobran un handling y un manipuleo al mismo tiempo en la misma factura, chicos. Un handling y un manipuleo es exactamente lo mismo. Una palabra está en inglés y la otra está en español. Es la única diferencia. No caigan en ese vil juego. Ustedes ven handling y manipuleo juntos, ustedes reclaman. No permitan que les pongan más gastos a sus facturas. Un flete internacional para el embarcador que sea necesita tener necesariamente un THC que puede ir dentro del flete internacional o no, pero vas a pagar probablemente un handling y una corrección y canje. Sin embargo, no hay más gastos asociados. Súper importante este tema. ¿Por qué? Porque el mercado ha crecido de forma abismal de un tiempo a la fecha, precisamente porque a los clientes se les cobra hasta lo que respiran y no está bien. Eso no está bien porque nos estamos aprovechando del mercado que nos da trabajo y no es correcto. Así que por favor, a todos los importadores que están escuchando este podcast, tengan mucho cuidado. El flete internacional no lo es todo. Revisen los gastos locales de todos sus embarcadores y operadores porque es ahí donde se genera el mayor vacío legal. No tienes cómo reclamarlo si es que además no lo cotizaste a tiempo. Y otro tópico con el que me topé dentro de esta misma historia, este cliente que pobrecito se traía 2 metros cúbicos y pagó, pero la vida entera, le cobraron un THC en una carga de 2 metros cúbicos. Yo les explico. THC significa Terminal Handling Cost. El famoso THC, muchachos, es parte del costo de la carga full. ¿Existe? Sí, existe. Pero no te lo pueden cobrar dentro del flete, dentro de una carga consolidada. Lo que te pueden cobrar quizás es el BGM, eso existe, pero eso es un pesaje, no tiene relación alguna con el THC. Entonces, muchachos, cuando ustedes reciban sus cargas, de fundamental importancia es que revisen sus facturas de gastos locales, porque en una carga consolidada tú deberías tener como máximo 2 tópicos. Un manipuleo, que es claramente un profit de tu embarcador, agente, como lo quieras ver, y una corrección y canje propiamente tal. Obviamente tienes que pagar una desconsolidación, pero un THC o un manipuleo más un handling, jamás en la vida. Eso he venido a decir, como dice mi hijo menor, a eso vine.
y como siempre es un tremendo gusto ser parte de la red de emprendedores con la que trabajamos, ser parte de muchas de las pymes que trabajan con nosotros de forma muy cercana y muy interna. No solamente vemos sus fletes internacionales, sino que además somos parte de sus decisiones de negocio. Gracias infinitas a todos nuestros clientes que nos han ayudado a seguir creciendo, que confían en nuestro profesionalismo, que confían en todo lo que nosotros les vamos entregando. Y chicos, esto es un mensaje para el rubro: no se aprovechen del cliente, porque el cliente finalmente, cuando tú sacas un poco más de profit con un cliente, realmente, si le estás sumando 20, 30 o 40 mil pesos, tú dices, bueno, es muy poco, no se va a dar cuenta, estás empobreciendo a un cliente que lo único que quiere es seguir creciendo. Y la única forma para que esa pyme siga creciendo, para que ese cliente siga creciendo, es que nosotros como rubro logístico los apoyemos como corresponde. Eso es, un abrazo enorme, buen fin de semana, nos vemos. I'm somewhere in the middle, try to find myself again.